Hola a todos, bienvenidos a su cuarta clase de desarrollo web. El día de hoy vamos a profundizar y a conocer todo lo que es la navegación en Android. Para eso vamos a retomar el proyecto de la semana pasada. En este terminamos de hacer varias pantallas de nuestra aplicación de Twitter, vimos cómo usar Lazy Column, cómo poner esta barra superior, cómo hacer, por ejemplo, estos efectos animados y muchas cosas más relacionadas a Material Design y al color. Entonces, el día de hoy vamos a centrarnos únicamente en todo lo que es navegación y tal vez les muestre algo sobre cómo manejar Gradle si queda tiempo. Entonces, vamos a empezar con lo más básico y como siempre vamos a importar las librerías necesarias. Para eso, van a ir a su archivo de Gradle, al segundo, el que dice Module App, y van a bajar bastante. Entonces, vamos a agregar dos librerías nuevas que nos van a permitir realizar la navegación y otra para los iconos. Estas librerías se las voy a dejar en el archivo de texto como siempre para que simplemente las copien y las peguen. Y son estas dos. Entonces, una está dedicada a la navegación en Compose y otra a tener todos los iconos para no tener que estar descargándolos de otra página, dado que el conjunto de iconos que inicialmente nos ofrece Android Studio es algo limitado, pero ya descargando esto vamos a tener pues muchos más iconos para usar en nuestra aplicación de manera sencilla. Entonces, vamos a darle sincronizar y vamos a esperar que la sincronización salga de manera correcta. Tras terminar la sincronización de Gradle y esperar que todo salga bien, y antes de comenzar con la navegación, voy a realizar un paso importante y es nombrar todas las cosas de manera adecuada. Lastimosamente, las anteriores clases había nombrado mal algunas pantallas y, por ejemplo, quisiera que este main screen realmente es el home screen, que es como la pantalla base a la que entra todo usuario después de haberse registrado. Y este que le puse home es más como un start screen. Realmente puede que parezca algo, pero es importante siempre ponerle los nombres adecuados a las cosas. Entonces vamos a modificar eso rápidamente. Vamos a ponerle aquí refactor y a este le voy a poner start screen y voy a cambiar pues el nombre del componente principal para que esté en consonancia con el nombre del archivo. Aquí vamos a ponerle start screen y lo mismo por aquí en el preview. Ya vamos uno y nuevamente este quiero que se llame es home screen. Vamos a darle nuevamente refactor, vamos a renombrar este archivo y vamos a ir a todo lo que decía main screen y le vamos a poner home. Creo que solo serían estos dos casos y ya tendríamos todo actualizado. Veamos por aquí en el main activity. Este sería el home screen y ya tendría todo nombrado de manera adecuada y así puedo esperar no tener muchos problemas. Nuevamente aquí puedo quitar esto de acá mientras tanto y esperemos que logremos recargar nuestra aplicación y que todo salga de manera apropiada. Ya revisamos que nuestra aplicación sigue corriendo de manera adecuada y vamos a realizar otro paso para irnos preparando para la navegación. La clase pasada comenzamos a crear, por ejemplo, todo este tema del scaffold y del Twitter Top App Bar. Sin embargo, lo que van a estar viendo es que este archivo va a comenzar a crecer y esa no es la idea. La idea es dejar siempre el main activity lo más limpio posible. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a crear un nuevo archivo y vamos a mover todo este código a ese nuevo archivo. Ese nuevo archivo lo vamos a crear por acá afuera al mismo nivel que el main activity y lo vamos a llamar simplemente pues el nombre de su aplicación, app. Entonces van a crear ahí su Twitter app y vamos a mover todo el código que tenemos en nuestro main activity para allá. Y así vamos a dejar todo lo que es el main activity más limpio. Entonces vamos a llegar, vamos a quitar todo este código y vamos a ir a nuestro nuevo Twitter app y vamos a crear un composable que tenga esa información. Entonces lo vamos a llamar Twitter app y vamos a pegar. Ahora sí podemos ir a nuestro main activity y poner aquí Twitter app. Y así también podemos ir moviendo todos estos componentes adicionales al otro archivo que acabamos de crear. Listo, esta es una recomendación que siempre se hace, entonces traten de dejar el main activity limpio, si bien lo único que tiene el main activity es Twitter app, y ya el resto de cosas las vamos organizando en demás archivos, dado que podemos también tener una barra lateral, una barra inferior, botones flotantes, y eso haría que el main activity creciera más. Ahora sí, vamos a empezar con la navegación. Vamos a seguir siendo muy organizados y para eso vamos a crear una carpeta únicamente para la navegación. Entonces vamos a hacer aquí clic derecho, vamos a poner aquí navigation y vamos a crear un archivo que esté centrado únicamente en la navegación. Vamos a ir a Kotlin File
y lo vamos a llamar App Navigation. Vamos a darle Enter y la navegación también va a ser un composable. Entonces todo, recuerden que en Android va a ser composables y lo vamos a llamar App Navigation. Este componente, ¿qué va a necesitar? Va a necesitar solamente dos parámetros. Uno es algo que se llama un nav controller y es de tipo nav host controller. Aquí ven que me trata de autocompletar. Esto va dentro de los parámetros, aquí me equivoqué. Y vamos a importar el nav host controller. Entonces, ¿para qué sirve este parámetro de acá? El nav host controller es uno de los objetos principales en la navegación y me ayuda, por ejemplo, a ir de una página a otra, a mostrar una página, etc. Y como siempre, el segundo parámetro, dado que estamos dentro de un composable, va a ser mi modifier, que lo vamos a dejar de carácter opcional. Importamos y ahora sí podemos comenzar a crear nuestra navegación. Antes de continuar con código, me gustaría mostrarles cómo funcionaba la navegación antes de Compose y ahorita con Compose. Entonces, hay un componente muy importante dentro de Android Studio que se llaman las actividades. Las actividades son un componente principal que lo que ayuda es a lanzar las pantallas en la aplicación y a controlar su ciclo de vida. Entonces, toda pantalla en esos momentos o toda actividad tiene un ciclo de vida que es cuando se crea, cuando comienza, cuando la paro, cuando se destruye. Y esto ocurre muchas veces, por ejemplo, cada vez que cierro la aplicación, abro la aplicación, la pongo en segundo plano y todos estos procesos se manejaban por cada una de las actividades. ¿Qué ocurría antes? Cada actividad estaba asociada a una pantalla. Entonces, si yo tenía tres pantallas, tenía tres actividades. Y lo que yo hacía era, cuando quería pasar de una pantalla a otra, decir desde actividad 1, lanzar la actividad 2. Y lo que hacía esto era destruir toda esta actividad y comenzar nuevamente el ciclo de vida de la segunda actividad, crearla, iniciarla y todos estos pasos que ven por acá. Es decir, este ciclo de vida finalmente se tenía que manejar por cada una de las actividades. Ahora, ¿qué ocurre con Compose? Compose va a modificar un poco esto y lo que va a hacer es, o lo que recomienda realmente Android es, vas a tener una única actividad. Esto va a facilitar manejar todo el ciclo de vida de mi aplicación, dado que no voy a tener múltiples ciclos de vida volando por ahí. Y dentro de esa única actividad voy a tener un componente principal que se llama un nav host. El nav host lo único que se va a dedicar es a decidir, por ejemplo, si el usuario navega la ruta home, muestro el composable de home. Si el usuario navega la ruta de register, muestro el compose de register. Entonces, únicamente voy a tener una actividad y el nav host va a funcionar como, no sé, piénselo como un if gigante, donde dependiendo de la ruta muestro un compose, pero siempre voy a mantener una única actividad. ¿Esto qué facilita? Bueno, facilitaba muchas cosas, realmente tocaría como probar con las dos para que ustedes se dieran cuenta, pero por ejemplo facilita el paso de datos. No sé si que acá si quiero pasar datos de la actividad 1 a la actividad 2, tendría que hacerlo, digamos, a través de esta interacción. Decirle actividad 1, punto iniciar actividad 2 y pasarle parámetros A, B y C. Y después actividad 2, lanzar actividad 3 y pasar a parámetros C, D y E. Y así. Aquí, ¿qué ocurre? Aquí esta pantalla lo único que hace es, bueno, ya acabé, entonces vamos a decir a nav host que vamos a cambiar de ruta de home a register. Y él compila y muestra esta pantalla y los datos y toda la navegación y toda la lógica van a estar centralizados, que es algo muy importante. Entonces, esta pantalla no se va a relacionar con esta directamente, sino que va a haber un elemento centralizador que nos va a ayudar a compartir la lógica de la aplicación. Volviendo a nuestro código, vamos a crear nuestro nav host. Entonces, como les estaba diciendo, el nav host básicamente es un componente que se encarga a hacer este como if gigante, donde si la ruta es A, voy a la pantalla A, si la ruta es B, voy a la pantalla B, y así. Entonces vamos a crear nuestro nav host, lo vamos a importar, y van a ver que el nav host necesita tres parámetros. Aquí me está autocompletando y está bastante bien lo que me está poniendo. Necesita primero un nav controller, el cual pasamos como parámetro a nuestro app navigation, entonces es el mismo que se pasa como parámetro. Segundo, necesita un start destination. Aquí vamos a poner la ruta inicial de la pantalla que queremos que se muestre cuando el usuario abra la aplicación. En este caso, por ejemplo, nosotros podemos decir que inicialmente se abra nuestro start screen. Y tercero, como este es un composable, pues va a recibir el modifier. Ahora, dentro de los corchetes vamos a definir
todas las rutas y dependiendo de la ruta, cuál composable se debería mostrar para ver que es bastante sencillo. Entonces digamos, aquí hay, esto de acá es composable sin C mayúscula y dentro de composable el único parámetro que recibe es la ruta. Les voy a decir que la ruta para llegar a esta pantalla es star. Después abrimos los corchetes y ponemos el composable que queremos que se muestre cuando lleguemos a esa ruta. En este caso, star screen. Vamos a importar nuestra pantalla y ya ahí tengo definido. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? A la host. La ruta inicial cuando se inicia la aplicación es start y start está asociado a start screen. Para probar que nuestra navegación quedó bien hecha, vamos a realizar los siguientes pasos. Primero vamos a ir a nuestro Twitter app y vamos a decirle que en vez de cargar siempre el home screen, va a cargar nuestro app navigation. Nuevamente, nuestro app navigation necesita dos parámetros, que es el nav controller y su modifier. Entonces, para crear el nav controller, vamos a escribir el siguiente código. Nav controller igual a remember nav controller. Esto ya me crea el controlador, el cual me va a permitir, digamos, navegar a lo largo de mi aplicación. Simplemente lo vamos a pasar como parámetro. Y nos falta nuestro modifier. Ya tenemos tanto nuestro nav controller como nuestro modifier. Y en teoría ya nuestra aplicación debería funcionar. Vamos a ejecutar. Y vemos que de manera automática, cuando navego a esta pantalla, directamente está yendo a la ruta de Star y Star está asociado a Star Screen. Esto más adelante lo corregimos, lo de la barra de navegación, pero vemos que ya nuestra navegación comenzó a funcionar. Vamos a generar una segunda ruta y ya les muestro cómo navegar entre pantallas. Entonces, si ven, para generar una segunda ruta es bastante sencillo. Solo copio, pego, cambio el nombre de mi ruta. Entonces, pongámosle a este register y que envíe a la página de registro. Vamos para probar cambiar aquí la ruta inicial que se va a mostrar en mi aplicación. Y si todo sale de manera apropiada, deberíamos ver la página de registro. Todo perfecto. Navegar de una página a otra es bastante sencillo. Entonces les voy a mostrar el código y les voy a mostrar una forma que no deberían hacer, aunque la he visto bastante en internet, y una forma correcta de hacerlo. Entonces primero, en general, les voy a decir cómo se navega de una página a otra. Entonces para navegar simplemente es navcontroller.navigate y ponen el nombre de la ruta a la que desean ir. En este caso, podemos decir que a registro. Esto es todo lo que necesitamos para navegar de una pantalla a otra. Ahora, pues este código necesitamos ponérselo a alguno de nuestros botones. Entonces vamos a realizar justamente eso. Entonces vamos a ir a nuestro Start Screen y en Start Screen tenemos nuestros botones. Vamos a ir al de crear cuenta y vamos a ir al componente botón. Aquí ya vemos que teníamos el onClick, que está bien. Sin embargo, voy a quitar que sea un parámetro opcional y vamos a volver a nuestra pantalla anterior. Aquí ya nos debe aparecer en rojo. Y lo que mucha gente hace es lo siguiente. Necesito el nav controller para navegar de una pantalla a otra. ¿Qué se les puede ocurrir? Hay mucha gente que lo que hace es lo siguiente. Y va a funcionar, pero no es recomendada. Entonces vamos a ir a nuestra vista principal de la pantalla, que sería esta de acá. Y lo que mucha gente hace es pasar el nav controller como un parámetro. Pues por aquí lo importan. Y obviamente desde App Navigation me tocaría aquí pasar el nav controller. Pues ahí lo vamos pasando de arriba hacia abajo. Y nuevamente yo podría pasar este nav controller al siguiente componente, que sería este body home screen. Nuevamente hago nav controller. Y por aquí lo pasaría como parámetro. Y por último, ya aquí en el botón, lo que podría hacer es nav controller. O más bien, en el onClick, perdón, ahí me equivoqué. OnClick es igual a navcontroller y navegar a la siguiente pantalla. Vamos a ponerle mientras tanto que los dos botones hagan la misma acción. Esto probablemente funcione. Es más, si quieren lo podemos probar. Por aquí simplemente me toca terminar estos parámetros. Vamos a ayudarnos del autocompletado. Y vamos a quitar todos los errores. Por aquí también me falta poner el onClick. Vamos a decir que no haga nada. Y ya acabamos. En teoría creo que ya debería compilar y vamos a poner nuevamente nuestra pantalla inicial en el Start y veamos si funciona. Ahora cuando lea alguno de estos botones debería navegar
a la siguiente pantalla y vemos que funciona de manera apropiada. ¿Cuál fue el problema? Nótese que estoy haciendo algo que es bastante incómodo, que es estar pasando mi nav controller para todo lado. Este le tiene que pasar el nav controller a este, el start screen a su body, el body al botón y así. Además que no es nada entendible las acciones de navegación en general en este archivo. Simplemente estoy diciendo, bueno, a Star Screen le paso el nav controller y es él el que se encarga de decir qué es lo que ocurre por dentro. Esto no se lo recomiendo para nada y excepto que sea un caso 100% necesario o un caso muy raro, no se recomienda pasar el nav controller como parámetro y lo ideal es únicamente tenerlo en el nav host. Para mostrar la forma correcta en que deberíamos hacer esto, voy a quitar entonces mi nav controller y básicamente le toca hacer control Z de todo lo que acabamos de poner. Entonces voy a quitar todas las referencias a nav controller que teníamos. Una por una, vamos a ir de arriba hacia abajo para no saltarnos ninguna. Por aquí quito el nav controller. Por aquí el onClick lo voy a dejar simplemente vacío. Ya les digo que debe aparecer ahí. Estamos aquí nuevamente el nav controller y por acá. Listo, ya quitamos todas las referencias del nav controller y ahora sí podemos volver a nuestro App Navigation y realizar la navegación de manera apropiada. La navegación de manera correcta se realiza de la siguiente forma. Entonces vamos a ir a nuestro Start Screen y adicionar al modificador vamos a agregar los dos siguientes parámetros. Estos parámetros que van a identificar las acciones que tienen que ocurrir cuando haga clic en los botones. Entonces vamos a llamarla Login Button Pressed y eso, una función void y lo mismo con register button press. Ahora, ¿qué puedo hacer desde mi app navigation? Aquí ya puedo hacer lo siguiente. Puedo decir, cuando se presiona el botón de login, vea la pantalla de login y cuando se presiona el botón de registro, vea la pantalla de registro. Aquí falta un corchete. En nuestro caso no tenemos una pantalla de login, así que vamos a hacer que las dos redirijan a registro. Pero todavía no he acabado, pues porque estas funciones necesito que lleguen al botón. Las voy a copiar y pegar. Y también necesitaría pasarlas al body home screen. Pues simplemente copio, pego y por acá, cuando esté invocando el body home screen, simplemente paso las funciones de arriba para abajo. Sigamos en nuestro body home screen y aquí ya tenemos los botones. Entonces al botón de login le asigno esto de acá y al botón de crear cuenta le asigno esta acción de por acá. Aquí, si no estoy mal, le puedo quitar los corchetes para que queden directamente asociados. Y ya acabaríamos todo lo que es la navegación. Vamos a corregir los errores que nos dan aquí los previews. Simplemente vamos a dejar las funciones vacías. Y creo que ya acabamos de corregir todos los errores. Entonces vamos a tratar de ejecutar nuevamente nuestra aplicación y veamos si funciona de manera apropiada. Esta es nuestra pantalla inicial y cuando le damos clic ya nos envía a la otra pantalla. Ventajas de realizar esta aproximación. Primero, separar responsabilidades. En el archivo de navegación queda todo lo relacionado a navegación. Miren que es bastante sencillo para cualquiera que entre a este archivo, mirar que desde Start Screen se puede navegar a dos pantallas. Bueno, en este caso todavía una, a Register y a Login. ¿Y cuándo ocurre esa navegación? Cuando hago clic en los botones. Entonces todo lo que es navegación queda en un solo lado. Y por el lado de nuestro Start Screen, la única responsabilidad que tiene es pintar los componentes, pero es un componente padre, el Composable de Navigation, el que dice qué ocurre cuando hacemos clic en esos botones y quedó mucho más limpio nuestro código. Y también sí, fue mucho más sencillo crear los previews, entre otras cosas. Entonces, nuevamente, excepto algunos casos muy específicos que vamos a ver, no es recomendable pasar el navigation a todos los componentes, sino manejarlo todo únicamente dentro de este archivo. Vamos a practicar un poco más y vamos a realizar la navegación desde nuestra página de registro a nuestro home screen. Entonces vamos paso por paso. Paso 1, vamos a crear la ruta para el home screen. Entonces pongámosle aquí, home. Y después acá ponemos home screen. Paso 2, necesitamos definir la acción para que desde el register screen podamos ir a home screen. Entonces vamos a ir a nuestro register screen y vamos a crear
un nuevo parámetro que sea register button press y va a ser esta función. Esta función ahora podemos hacer desde acá que sea register button press es igual a navcontroller.navigateHome y ahí ya tendremos la navegación. Nos falta desde esta pantalla ir pasando la función hasta que llegue al botón. Entonces, con algo de suerte, nuestro botón estará por acá y podemos hacer simplemente, desde todo esto que teníamos la vez pasada, decirle que llame a register button press. Veamos si nos falta alguna otra cosa. Por aquí nos falta el on click y ya tendríamos todo completo. Vamos a probar que nuestra navegación esté completa. Entonces hacemos clic en crear cuenta. De crear cuenta nos lleva a esta pantalla y cuando doy clic en registrar nos lleva a nuestra pantalla con todos nuestros tweets. Entonces vemos que hasta ahora la navegación está correcta. Sin embargo, va a haber un error que vamos a anotar a continuación y es el siguiente. ¿Qué pasa cuando yo le doy para atrás? Entonces voy a hacer así y ven que me vuelve a llevar a la página de registro. Esto está mal, ¿cierto? Digamos que si yo ya llego al home y trato de volver para atrás, lo que normalmente pasaría es que me saca de la aplicación. Si estoy navegando entre estas dos pantallas, sí es normal que de registro pueda volver a esta página de bienvenida y al revés. Pero bueno, entonces vamos a corregir justamente esto que les acabo de decir y es bastante sencillo de corregir. Entonces vamos a hacer por acá, dentro del nav controller después de navigate, vamos a decir que elimine toda la pila de navegación que se ha creado hasta el momento. Si no me entienden, ya les voy a explicar. Entonces vamos a decir pop up to y le vamos a poner 0 para que borre la pila de navegación y inclusive true. Entonces vamos a primero probar que funciona y ya les digo qué es lo que estoy haciendo. Entonces vamos a ir aquí, puedo volver atrás bien, pero cuando voy a esta pantalla, si trato de volver atrás, ya se sale de la aplicación, lo cual es lo correcto. Entonces, a nivel un poco de ingeniería y de lo que está por debajo, la navegación en Android Studio funciona con una pila. Recuerden que en una pila, la estructura de datos, el último elemento que entra es el primero que sale. Entonces, ¿qué pasa cuando ustedes navegan a una nueva pantalla? Esa nueva pantalla se agrega a la pila. Siempre se va a mostrar el elemento que esté en el tope de la pila. Y cuando ustedes realizan esa acción de para atrás, ¿qué ocurre? Se quita el elemento que está en el tope de la pila y pues se muestra el siguiente. Por eso es que cuando estamos navegando a nuestra pantalla de home, cuando estábamos echando para atrás, igual volvía a la pantalla de registro, porque la pantalla de registro seguía en la pila. Ahora, si vamos a nuestro código, podemos ver justamente acá que por eso se usa esa sintaxis que ustedes alguna vez usaron en estructuras de datos, como pop. Entonces simplemente aquí le estoy diciendo, quítame todos los elementos que están en la pila, y cuando ya no hay elementos en la pila y uno trata de echar para atrás, es que la aplicación se cierra. La siguiente pantalla que vamos a realizar es la del talle del tweet. Entonces la idea cuál es, que desde nuestro home, cuando se dé clic en alguna de esas tarjetas, se llega a esta pantalla donde se muestra un poquito el detalle del tweet. Van a aparecer estos iconos adicionales para compartir, guardar, dar like, etcétera. Y para aparecer las respuestas que se le ha dado a ese tweet. Curiosamente, las respuestas de un tweet son otro tweet, entonces vamos a reutilizar todo eso y también vamos a querer reutilizar todo el contenido de la tarjeta. Si notan, el contenido de la tarjeta va a ser el mismo que se va a mostrar en detalle, solo que sin formato de tarjeta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar todo lo que es el contenido en un composador aparte y cuando lo queramos en formato de tarjeta lo metemos en una tarjeta y cuando lo queramos así plano, pues lo usamos plano. Continuando con lo que les estaba diciendo, entonces vamos a mover todo lo que es el tweet a un archivo aparte para poderlo reutilizar entre varias pantallas. No es obligatorio, pero es mejor que esté en un archivo aparte y así entiendo que no está asociado directamente a una sola pantalla. Para eso vamos a hacer aquí clic derecho y vamos a crear un archivo que se llame tweet y vamos a mover todo lo relacionado al tweet a esa única pantalla. Entonces vamos a coger todo esto, lo vamos a cortar y vamos a ir por acá y vamos a crear nuestro composable que se llame únicamente tweet. Vamos a pegar y vamos a pasarle los parámetros necesarios, que sería tweet info y el modifier. También para este archivo voy a mover todo lo que realizamos de las partes del tweet.
Entonces vamos a bajar y vamos a copiar desde el header hasta el footer y lo vamos a mover para ese archivo. Listo, ya movimos todo. Únicamente nos falta quitar aquí los imports innecesarios. Y en home screen vemos que todo sigue en verde. Vamos a volver a ejecutar nuestra aplicación para verificar que funcione. Entonces vamos a crear cuenta, registrar y vemos que nos faltó meter aquí la tarjeta o nuestro tweet más bien. Entonces vamos a meter aquí el tweet y le vamos a meter tweet info. Recargamos ahora sí. Y ya tenemos todo nuestro contenido aparte. Y si vamos a tweet, entonces el tweet ya no queda asociado a una tarjeta. Podría realizar aquí el preview de un tweet cualquiera. Y vamos a verlo por acá. Y vemos que ya tenemos el contenido del tweet aparte de la tarjeta, que era lo que no tenemos ahorita. Ahora sí podemos pasar a crear nuestra pantalla. Entonces vamos a ir aquí a UI y vamos a crear una nueva pantalla que la vamos a llamar Tweet Detail Screen. Le damos File, vamos a crear nuestro Composable como siempre. Y nuestro Composable va a recibir tres cosas. Una es el tweet, otra el modifier y otra las respuestas a nuestro tweet. Entonces, para eso vamos a hacer tweet info y recibe el tweet principal. Ahora vamos a recibir una lista de respuestas a nuestro tweet. Y por último vamos a recibir el modificador. Vamos a importar las tres cosas. Y ya podemos comenzar a crear nuestro composable. Voy a poner por acá el preview para que podamos ir viendo cómo se va generando. Vamos a entrar por aquí a nuestro modo de preview. Cerramos esto mientras tanto. Y vamos a poner nuestro tweet detail screen. Y vamos a ayudarnos de nuestro local tweets provider para tener los tres parámetros. Entonces, voy a traer el tweet suero, las respuestas van a ser todos los tweets, que así lo vamos a simular durante el resto de la clase, dado que si no me tocaría asociar o tener tweets de verdad de respuesta para cada uno, y eso ahorita puede ser bastante largo que hacer. Y ya aquí solo me queda pasarlo como parámetro para poder ir viendo cómo se va generando el preview a este lado. Ahora, necesito una lista de tweets que no sé de qué tamaño va a ser y necesito que sea scrolleable, entonces voy a usar como componente un lazy column. A ese lazy column, que va a ser el componente de más alto nivel, pues le voy a pasar el modificador que viene como parámetro. Siguiendo con nuestra guía de diseño, entonces lo primero que se muestra es el tweet que viene como parámetro. Entonces vamos a tratar de hacerlo y vamos a importar aquí nuestro tweet y vamos a pasarle tweet info. Van a ver que me aparece en rojo y realmente el error no es muy entendible, pero les voy a decir cómo se soluciona porque pareciera que todo está bien. Si ven y nos paramos aquí sobre Lazy Column y bajamos un poquito en la documentación, y me imagino que esto se ve bastante pequeño, pero aquí nos dice lo siguiente. Cuando vamos a renderizar una lista usamos ítems, pero cuando deseamos renderizar, digamos, elementos que no son una lista, sino que solo se presentan una vez, tenemos que meter todo dentro de ítem y corchetes. Entonces por aquí está la solución al problema. Entonces vamos a hacer ítem, corchetes, y ahora sí podemos meter nuestro tweet. Y vemos que ya se quitó lo que está en rojo. Vamos a renderizar por acá y ya tendríamos la información de nuestro tweet. Vamos aquí a agregar que se muestre el background y adicional voy a tener unas pequeñas divisiones horizontales para separar, digamos, el tweet de los botones y después cada uno de los tweets. Esa división horizontal se realiza muy fácilmente con este componente que se llama horizontal divider y el único parámetro que recibe es el ancho que queremos de la línea. Vamos a continuar con nuestro diseño y si ven, lo que nos sigue es crear esta pequeña barra horizontal con 5 iconos para tener diferentes acciones. Para eso lo mejor será crear un nuevo composable. Entonces vamos a ponerlo por aquí abajo y vamos a llamarlo tweet action bar. Dado que tenemos 5 botones, vamos a tener 5 acciones. Entonces, recuerden que no es muy bueno definir las acciones directamente dentro de nuestro composable, sino que lo ideal es que le lleguen del padre. Entonces, vamos a decir qué va a pasar cada vez que se presione una de esas acciones.
Entonces, ¿qué va a pasar cuando le dé compartir? ¿Qué va a pasar cuando le diga retweet? Y así. Voy a copiar y pegar las otras tres acciones que ya las tengo por aquí preparadas. Y ahora sí nos falta crear nuestro componente. Entonces, nuevamente, los 5 iconos van en forma de fila, no son dinámicos, no es una lista de iconos, así que simplemente podemos usar row. Acá vamos a usar nuestro modificador para decirle a esta fila que trate de ocupar el máximo de ancho y que tengamos un espaciado a los lados de 16 dp. Adicional, vamos a decir que quiero que los iconos se distancien entre sí de manera uniforme. Entonces vamos a decirle horizontal arrangement y vamos a decirle space between. Vamos a importar también row y nos falta crear nuestros componentes. Entonces vamos a poner por acá y aquí simplemente es ir creando uno por uno. Entonces recuerden que si queremos un icono que también sea botón, vamos a usar un icon button y el único parámetro que recibe es que debe pasar cuando se haga clic. En este caso le voy a decir que onClick va a ser igual a onReply, que es la acción que se pasa por parámetro. Y ya aquí entre los corchetes tenemos que crear nuestro icono. Para eso, recuerden que los iconos se crean bastante parecidos a las imágenes. Va a ser image vector y vamos a hacer icons. Y estos iconos son de la librería que descargamos al principio de la clase. Entonces van a haber diferentes tipos de iconos, unos digamos rellenitos, otros sin rellenar, redondeados, por ahí pueden ver todas las categorías. En este caso yo voy a usar los iconos que no están rellenados, esos son outline y voy a poner punto comment. Vamos a importar aquí los iconos y vamos a importar comentario. Listo. ¿Qué nos falta? El content description. Entonces vamos a ponerle por aquí reply y así tenemos que copiar y pegar nuestros 5 iconos. Se los voy a dejar en los comentarios para que los puedan copiar y pegar. Ya vuelvo cuando los tenga. Ya terminé de copiar y pegar. Sí, lo único que hice fue duplicar estos 5 veces y poner cada uno de los iconos. El de comentario, el de repetir, el de favorito, el de guardar y el de compartir. Si quieren, vamos a ver un preview para que vean bien cómo se generó ese tweet action bar. Aquí pongo todas las acciones vacías y van a ver que es bastante parecido al que tenemos en Twitter o X de verdad. Ahora que nos falta, simplemente vamos a tweet action bar y vamos a ponerlo justamente aquí debajo. En este caso, también debería poner las acciones que ocurren con cada uno. Las podemos dejar vacías mientras tanto, pero es mejor no dejarlas opcionales porque después se nos olvida. Entonces vamos a ponerle aquí el to do. Entonces si ven, ya tenemos esta pequeña línea horizontal que me separa el tweet de los iconos y puedo poner otra nuevamente para comenzar a tener todo lo relacionado a las respuestas. Vamos a crear por aquí un pequeño texto referente a respuestas más relevantes. Entonces pongámosle aquí respuestas más relevantes. Vamos a poner que sea un título mediano y vamos a ponerle un modificador para que tenga un padding arriba de 6 dp y abajo también. Vamos a importar aquí Material Theme para coger los estilos de los títulos y ya vemos que tenemos respuestas más relevantes. ¿Qué es lo único que nos falta? Pues poner las respuestas. Esto ya es bastante sencillo. Entonces nuevamente ítem es para las cosas que no son listas y ya para lo que son listas sí vamos a hacerlo como lo hemos hecho las clases pasadas. Entonces por cada respuesta dentro de Response Tweets vamos a generar nuestra tarjeta de tweet. Saber si se ve de manera correcta aquí con el autocompletado. Vemos que está bastante bien. Tal vez nos faltan aquí unos pequeños detalles con el espaciado. Entonces vamos a ponerle lo mismo, que quiero un espaciado entre tweet y tweet de 6 dp. Y vemos que ya tenemos nuestra pantalla. Hay algo por acá que me molesta desde la clase pasada y es la tipografía que usé para mostrarles. Simplemente la voy a quitar mientras tanto. Entonces voy a ir aquí a tipografía y esta tipografía que usamos para el body la voy a comentar porque realmente está haciendo que la aplicación se vea peor. Volvemos acá y ya tenemos letra normal. Ya tenemos nuestra pantalla con los detalles del tweet. Ahora tenemos que ir a la navegación y hacer que cada vez que se haga clic sobre un tweet se vaya su detalle. Para eso vamos a ir a nuestro App Navigation y el primer paso va a ser crear la ruta. Entonces vamos a ir a Composable
y vamos a decir que la ruta va a ser igual a tweet detail, pero a diferencia de todas las rutas que hemos creado hasta ahorita, este va a recibir un parámetro para saber cuál tweet es el que tiene que mostrar. Ese parámetro los vamos a meter entre corchetes y lo vamos a llamar tweet ID. Entonces, si llega la ruta tweet detail 1, pues muestra los detalles del tweet 1, tweet detail 2, los detalles del tweet 2 y así. Ahora, como tenemos un argumento, es necesario usar un segundo parámetro que es arguments. Y dentro de argumentos tenemos que hacer la siguiente sintaxis. Lo igualamos a una lista. Dentro de esa lista vamos a poner cada uno de nuestros argumentos. En este caso, tweet ID tiene que combinar con este y vamos a decir de qué tipo es nuestro argumento. En mi caso, el argumento es de tipo entero. Vamos a poner los corchetes y ya quedó completo. Entonces, por cada argumento necesitan agregarlo aquí a la lista y definir su tipo. Ahora ya tenemos nuestro primer paso. Vamos a cargar nuestro tweet detail screen. Y recuerda, nuestro tweet detail screen necesita tweet info y por lo tanto necesitamos un tweet. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a obtener el ID que viene como parámetro y vamos a buscar dentro de nuestra lista cuál es el tweet que tiene ese ID y ese sí lo vamos a pasar al composable. El primer paso va a ser obtener los parámetros de la URL, por decirlo de alguna manera, o los parámetros de la ruta. Para eso vamos a hacer val tweet ID y para buscar los argumentos se usa justamente esta sintaxis que hay acá. Es obligatorio, ¿se acuerdan de este operador? Los argumentos pueden llegar a ser nulos. Entonces, toca tener cuidado en caso de que alguien haga la llamada únicamente, no sé, a tweet detail, pero no ponga el tweet ID. Entonces, en este caso estoy diciendo, si el argumento tweet ID está, pues mételo acá. En caso de que no esté, igualalo a 0. Este es como el valor en caso de que haya un error. Acuérdense que así funciona el operador de Elvis. Ya obtuve el tweet ID. Segundo paso es buscar el tweet. Entonces vamos a poner val tweet y vamos a usar nuestro local tweets provider para buscarlo. Si ven, nos faltó un paso bastante importante que ya se me había olvidado y es pues que a todos los tweets les tenemos que agregar un ID para poderlos buscar y poderlos referenciar. Para eso vamos a ir a nuestro data y vamos a abrir nuestro tweet info y vamos a modificarlo para que tenga un ID. Vamos a agregar acá el valor de ID, entonces vamos a decir que es un entero y esta es la parte sencilla, la que es un poquito más larga sería modificar todos estos tweets para que cada uno tenga un entero diferente. Sin embargo, pues les voy a dejar en el blog de notas, esto le pedí el favor a ChatGPT para que me ayude a completar la información de cada uno de los IDs. Entonces simplemente copian, pegan y ya van a ver que cada tweet va a tener un ID diferente. Ahora sí, podemos volver a nuestra parte de navegación y ya no nos va a lanzar ningún error. Ya podemos completar por aquí nuestro objeto, entonces vamos a poner que tweet info es igual a tweet y las respuestas son estas y por último el modificador vamos a decir que hay un pine con el exterior de 12.dp. Vamos a importar por aquí nuestra pantalla y vamos a ver que nos lanza un pequeño error. Vamos a ver qué dice. Entonces dice que al lado izquierdo estoy pidiendo un tweet info, pero al lado derecho tengo un opcional de tweet info. ¿Eso por qué sucede? Porque si ven, tweet es un opcional o bueno, un nullable. Puede ser nulo o tweet. ¿Por qué? Porque la función de find pues devuelve justamente un nullable. Dado que si no lo encuentra, retorna nulo. Entonces, ¿cómo hacemos para solucionar esto? Una opción es decir, pues estamos seguros que si hice clic sobre el tweet 1, pues el tweet 1 existe y por lo tanto este find siempre nos va a devolver un valor y nunca nulo, entonces podría usar el operador. En este caso es un poquito arriesgado por un caso de uso bastante raro. ¿Cuál sería el caso de uso raro? Que yo estoy scrolleando en mi Twitter y en mitad de la scrolleada alguien borró el comentario. Después yo trato de ingresar a ver los detalles y en ese caso le estoy asegurando a Twitter de que ese tweet sigue existiendo. El tweet ya dejó de existir y este operador me lanzaría un error y haría que mi aplicación se cerrara. Entonces, si ven, hasta en este caso, usar el operador de que estoy seguro de que hay un tweet es bastante peligroso. ¿Cuál sería una mejor solución? Podemos hacer simplemente nuestro if else. Entonces, si tweet es diferente de nulo, cargamos nuestra pantalla con toda la seguridad. Y en caso contrario, como el caso de que les acabé de nombrar, donde se borró
rápidamente el tweet entre el momento en que yo hacía clic, pues, no sé, podemos mostrar una pantalla de error. En este caso me recomienda que vuelva a la pantalla, pero pues no sé, podemos mostrar simplemente algo que sea como un texto de tweet no encontrado o parecidos. Ya tenemos todo lo de navegación desde esta parte. Sin embargo, nos falta decir que desde el home screen, cada vez que se haga clic sobre una tarjeta, se navegue a una de estas rutas. Nuevamente, la idea va a ser ir pasando la acción desde el componente padre a los componentes hijos. Entonces vamos a ir a nuestro home screen y vamos a describir una función que se llame onTweetClick, y esa función va a recibir un entero. Este método lo vamos a pasar a la tarjeta, entonces la tarjeta también va a necesitar este onTweetClick, y simplemente vamos a decir que cuando se haga clic sobre la tarjeta se llame esa función teniendo como parámetro tweetinfo.id. Listo, pareciera que ahí ya vamos a autocompletar por acá todo lo que son nuestros previews para que estén de manera correcta. Y por acá arriba nos falta entonces pasar este método del componente padre al componente hijo. Ya tendríamos todo por acá. Nos faltaría ahora ir aquí al App Navigation y decir, cuando se haga clic, vamos a llamar a navcontroller.navegar y vamos a navegar a tweetdetail/it. Aquí la sintaxis está bien, sin embargo, en este caso sí creo que es mejor ser explícito y no usar la sintaxis reducida y decir que esto se llama tweetID. En teoría ya todo está bien. Vamos a ejecutar nuestro programa. Vemos que por acá nos dice que todavía nos falta el ID. Vamos a ponerlo. Intentamos nuevamente. Ya cargó nuestra aplicación. Sin embargo, vemos que se está cerrando y no sirve. Entonces vamos a tratar de analizar el error para ver de dónde puede surgir. El error era bastante sencillo. Simplemente era que cuando comenté esto, siempre es necesario que un font family tenga al menos un font. Entonces lo que voy a hacer es descomentar esto y agregar simplemente un font que no sea tan feo, y es el básico de Android que se llama Roboto. Entonces vamos a volver a ejecutar la aplicación y vemos que ya todo funciona. Entonces vamos a ir a crear cuenta. Desde crear cuenta vamos a registrar y vamos a seleccionar el tercer tweet que dice no hay mejor sensación, y vemos que ya tenemos acceso al tercer tweet. Vamos a hacer clic atrás y vamos a hacer clic en el segundo y vemos que también aparece la información del segundo. Entonces, por ahora, todo funciona de manera apropiada. Ahora que ya acabamos esta navegación básica, voy a mostrarles un tema que no vimos en la primera clase y que es muy propio de Kotlin. ¿Qué problema podemos ver ahorita? Puede que lo vean como un problema chiquito, pero espérense a que su aplicación crezca y ustedes tengan sueño y se equivoquen y verán que es mejor siempre tener todo bien estructurado. ¿Cuál es el problema que tenemos ahorita? Que todo esto lo estamos llamando con strings. Entonces, si ven home, home, y tengo que tener mucho cuidado porque si en algún momento sin culpa pongo home con doble E, pues mi aplicación va a comenzar a explotar, me va a demorar mucho debugueando y es posible que me equivoque. También que si quiero cambiar el nombre de mi ruta, pues tengo que cambiarlo en todo lado. Entonces ahí tengo un pequeño problema. Pero bueno, voy a mostrarles cómo se soluciona, una forma fácil, digamos, de optimizar todo este proceso de crear rutas, y de una vez explico un nuevo tema de Kotlin. Este tema se llama Select Class. Y lo que les digo, va a ser algo nuevo para ustedes porque no creo que lo hayan visto en ningún otro lenguaje de programación. Pero antes de explicarles qué es, toca explicar de dónde surgió, porque realmente entendiendo el hueco que hay en los lenguajes de programación, podemos entender para qué sirve. Entonces, supongamos que yo quiero tener una clase donde tengo un conjunto cerrado de opciones que el usuario pueda escoger. ¿Eso a qué le suena? Eso nos suena inicialmente a un enum class, ¿cierto? A un enum. Entonces voy a crear un enum class y vamos a decir que quiero crear una lista cerrada de animales. Sé que esto no tiene nada que ver con la clase, pero pues fue el ejemplo que se me ocurrió. Todo animal va a tener un nombre. Entonces pongámosle un nombre a los animales, que va a ser de tipo string. Ahora puedo crear mi lista cerrada de opciones y puedo decir que voy a crear un gato y se va a llamar gato. Y así con el resto de animales. Entonces vamos a crear por aquí un perro y un loro. Ahí me parece que está bien. Aquí nos falta la coma, pero vemos que por ahora todo funciona. ¿Qué más podemos hacer con los enums o cuál va a ser el problema? Los enums también permiten que uno cree métodos, y estos métodos los tienen que implementar todas las clases o digamos todos los objetos que están aquí adentro. Entonces digamos que yo
voy a obligar que todo animal camine. Les voy a decir que todos los animales descritos dentro de mi enum class de animales es necesario que describan la forma en la que van a caminar. En este caso, entonces van a ver que ahora me aparece error y me va a decir que implemente caminar. Entonces vamos a implementar caminar para cada uno. Sin embargo, ¿qué pasa ahora si yo quiero crear un nuevo animal? Digamos, serpiente. Serpiente, entonces le pongo su nombre, pero me va a obligar a que la serpiente camine. Esto no tiene mucha lógica porque la serpiente se arrastra. Entonces, claro, el enum class me ayuda a tener un conjunto cerrado de opciones, pero el problema es que cuando ya comienzo a meterle con los métodos, me va a obligar a que todo animal obligatoriamente camine y esto es lo que yo no quiero. Entonces ustedes me dirán, bueno, vamos a una solución más sencilla que los enum class, que serían las clases abstractas. Entonces vamos a pasar ahora a crear nuestra clase abstracta y vamos a ver que nos vamos a encontrar con otro problema. Entonces vamos a ponerle abstract class animal y también va a tener un nombre. Y de la misma manera vamos a poner la función abstracta caminar. Ahora vamos a crear dos clases, una gato y otra clase que sea serpiente. Listo. Entonces, si ponemos la función abstracta caminar, pues serpiente tendría que implementar caminar. Entonces, en ese caso tendríamos un problema. Algunos dirían, pues, fácil, no ponga esto como abstracto. Entonces, él solo implementa caminar y ya serpiente podría aplicar arrastrar. Podría ser una solución, pero ¿cuál va a ser el problema? Entonces, vamos a ver nuevamente la ventaja que tenemos con los enum class. Voy a hacer entonces por acá animales dentro de cualquier lugar. Y vamos a ver que cuando yo hacía animales punto, me aparecían todas las opciones de mi conjunto cerrado, gato, loro, perro, serpiente. Esa es la ventaja de un enum class, ¿cierto? Que tengo un conjunto cerrado de opciones. Pero, ¿qué pasa ahora con mi animal? Yo hago animal punto, pues no tengo un conjunto cerrado. Es más, esto puede seguir creciendo. Entonces puedo crear muchos más animales y eso no es lo que yo siempre quiero. Yo algunas veces quiero tener una lista cerrada de opciones, lo cual facilita al programador y a otros programadores no equivocarse. Entonces gané la ventaja de modificación, perdí la ventaja de conjunto cerrado y aquí el contrario. Ahora sí podemos ver que es un select class y ver cómo es el punto medio entre estas dos opciones. Entonces, un select class es una clase de la cual se puede heredar, pero de una vez voy a definir todas las clases que heredan de ella y además esas clases van a estar abiertas al cambio. Si no me entendió nada de lo que acaba de decir, vamos a crearlo y ya vamos a ver. Entonces vamos a ponerle select class y vamos a ponerle, no sé, animales select para que no tenga el mismo nombre de arriba. Voy a decir, esta sería la clase padre, igual que si estuviéramos creando una clase abstracta. Voy a decir que todo animal va a tener un nombre. Eso es lo que obligatoriamente tiene que tener todo animal. Ahora voy a comenzar a crear mis animales. Voy a decir que un gato, tengo un perro, que tengo una serpiente y así. Entonces, hasta ahí se parece bastante a lo que tenemos arriba. Sin embargo, aquí ya tenemos un conjunto cerrado. Y miren lo que puedo hacer acá, que no puedo hacer en los enum class, y es abrir esto al cambio. Entonces, si quiero que mi serpiente se arrastre, voy a hacer fun arrastrar. Y si quiero que mi perro ladre, voy a hacer fun ladrar. Y ahí mi perro está ladrando. Vamos a compararlo con las otras dos opciones que teníamos. Ya vimos que, bueno, la abstracción no nos sirve porque no tenemos el conjunto cerrado. Y vamos a comparar ahora con animales select. Entonces miren que puedo hacer punto y me van a aparecer únicamente estas tres opciones, serpiente, gato o perro. Digamos que quiero crear una serpiente, le pongo su nombre, pues pongámosle serpiente y vamos a igualarlo a ese. Y ya ese lo único que puede hacer es arrastrarse. Como ven, es un punto medio entre los enum class, los cuales me fuerzan a que todo el mundo tenga que caminar o que todo el mundo tenga los mismos parámetros y los mismos métodos, y las clases abiertas abstractas, donde puedo heredar infinita cantidad de animales y crearlos y pierdo esta ventaja de los conjuntos cerrados. Pero aquí ya tengo un conjunto cerrado abierto al cambio. Sé que es un poquito difícil, pero vamos a mejorarlo aún más con una cosita que les quiero mostrar. Si uno no quiere estar instanciando, lo que puede hacer es cambiar estas clases directamente por Data Objects. Entonces vamos a hacer eso para nuestros
3 clases, ya van a ver cuál es la utilidad. Y en este caso hay que cambiar un poquito la sintaxis, dado que los data objects ya vienen con valores. Y aquí voy a poner directamente el valor que quiero que tenga de nombre. Entonces vamos a ponerle gato, vamos a ponerle perro y vamos a ponerle serpiente. Ahora, ¿qué va a pasar por acá abajo? Bueno, como son data objects, ya no necesito instanciarlo. Sin embargo, miren lo que puedo hacer. Animal select, punto, y por ejemplo hagamos serpiente. Y de una vez puedo acceder a los métodos, punto, arrastrar. ¿Y qué pasa si me voy por el lado de mi perro? Perro, punto, ladrar. Entonces ya tengo directamente objetos a los que acceder a cada una de las funciones. Y sin embargo, sigo manteniendo una de las grandes ventajas de los Enum Class, que es tener un conjunto cerrado, pero cada uno de los elementos de mi conjunto cerrado puede realizar diferentes acciones. Profe, ¿y toda esta cháchara para qué? ¿Para qué me sirve un Select Class? Entonces les voy a mostrar un Select Class que se crea muy a menudo cuando estamos trabajando en navegación. Lo voy a copiar y pegar y lo vamos a analizar. Entonces vamos a crearlo por acá y van a ver que este Select Class me ayuda a definir las rutas. Entonces, ¿qué dijimos que era el Select Class? Es una clase padre, en este caso mi clase padre se llama Screen. Toda pantalla va a tener una ruta que va a ser de tipo string y voy a tener un conjunto cerrado de rutas. Entonces, mis rutas pueden ser login o start o home o tweet detail. Y si quiero crear más rutas, las necesito crear directamente dentro de esta parte. Ahora, adicional, algunas de estas pantallas o estas rutas van a tener métodos. Por ejemplo, tweetDetail, le voy a agregar un método que sea crear ruta, que recibe el entero y me retorna el string con la ruta creada de manera apropiada. Esto no se podría en un class porque recuerden que si uno de sus miembros quiere implementar create root, todos deberían tener que implementar obligatoriamente create root. Y vemos que en este caso, como este es abierto al cambio, solo uno de mis miembros empleó esta función. No tuve que definirle create root a todas las demás pantallas. Entonces ahí ganamos esa ventaja. Y frente a las clases abstractas, pues que tengo un conjunto cerrado de pantallas y puedo acceder fácilmente a ellas. Entonces, por ejemplo, vamos a bajar a nuestro parte de navegación y aquí qué puedo hacer. Entonces, ¿cómo fue que llamamos a nuestro select class? Lo llamamos screen. Entonces puedo hacer screen punto y aquí me aparece la lista cerrada de opciones que tengo. En este caso voy a darle star punto root y puedo acceder al atributo. Lo mismo para acá. Para register, lo mismo. Entonces puedo hacer screen punto login, en este caso puse, ahorita lo cambio, punto root. Y voy a cambiarlo de una vez, porque si no después me equivoco. Vamos a ponerle register y lo modificamos por acá. Listo. Y así para cada una de las rutas. Ahora, por acá abajo, cuando vamos a llamar esta parte de navegar, ¿cómo hacemos? Entonces, nuevamente, puedo usar mi select class para crear la ruta fácilmente. Entonces sería screen.tweetDetail.createRoute y le paso el tweet ID. Esta fue la función que creamos por acá arriba. Y el único que implementa createRoute es tweetDetail. Y así con cada uno. Voy a terminar de cambiar todos y ya muestro cómo queda. Ya terminé de realizar todos los cambios y como ven fue bastante sencillo. Simplemente cambiar los strings por las rutas y en este caso cambiar esto para que use el método. Puede que parezca una bobada, pero piensen que cuando las aplicaciones ya tengan 20, 30, 40 pantallas, usar estos patrones y estos beneficios de Kotlin son de gran ayuda y van a hacer que se ahorren muchas horas de problemas. Vamos a volver a ejecutar nuestra aplicación solo para asegurar que todo siga en orden. Y vamos viendo que la navegación sigue tal como la definimos anteriormente. Simplemente fue un cambio estructural. Si vuelvo atrás se cierra la aplicación y todo sigue perfecto. Para acabar la clase de hoy, vamos a crear nuestra barra de navegación inferior. Entonces, nuestra barra de navegación se va a parecer bastante a la que tiene Twitter en realidad. Va a constar de 5 iconos y cada vez que presione un icono, la idea es ir navegando hacia una ruta. Adicionalmente, quiero que cuando, por ejemplo, yo esté en el home screen, el icono cambie para que el usuario se dé cuenta en qué pantalla está. Al final de cuentas, para cada una de estas selecciones, voy a necesitar
el icono rellenito, el icono vacío y la ruta a la que voy a navegar. Vamos a ir paso a paso. Paso 1 es crear todas las rutas que me faltan. Entonces recuerden que simplemente, ya que tenemos este select class, para crear una ruta, hacemos por ejemplo object search, los puntos, y es un screen y la ruta es search. En mi caso, no voy a escribir cada uno, sino que también se los voy a dejar aquí en el bloc de notas. Y necesitamos generar las otras 4 pantallas. Entonces tenemos Profile, Search, Notification y Settings. Para nuestro paso 2, si volvemos a nuestro PowerPoint, nos damos cuenta que cada elemento de nuestra barra de navegación consta de 3 cosas: el icono lleno, el icono vacío y la ruta. En este caso, como es una tripleta, sería un buen momento para crear una clase o, aún más sencillo, un data class. Entonces, vamos a bajar y vamos a crear un data class. Obviamente no es obligatorio, pero va a ayudar a que nuestro código esté más organizado. Vamos a llamarlo bottom nav item y va a constar de 3 elementos: el icono llenito, el icono vacío y la ruta. En este caso, el icono no va a ser un entero, sino que vamos a usar directamente un image vector para representar cada uno de los iconos. Y ya podemos comenzar a crear nuestra lista de iconos. Entonces, para crear la lista, la vamos a llamar bottom nav items. Y nuevamente, simplemente es una forma de tener un código un poco más organizado. Vamos a crear cada uno de los ítems, voy a crear uno y el resto los voy a copiar. Entonces vamos a crear un bottom nav item y en fillet icon vamos a poner entonces aquí a importar icons. Y si ven, lo que necesitamos es exactamente el mismo icono, pero primero va a estar rellenito y después va a estar sin relleno. Vamos a importarlos. Y para la ruta vamos a usar nuestro select class y vamos a hacer screens.home.root y así para cada uno de ellos. Voy a terminar de completar estos de acá y ya se los muestro. Igual se los voy a dejar también en el archivo de bloc de nota. Ya terminé mi lista, que no es más que las tuplas que habíamos definido, y ahora sí podemos comenzar a crear nuestro componente. Nuevamente, este es un composable, dado que es un componente visual, y vamos a ponerle el siguiente nombre: Twitter Bottom Navigation Bar. Ahora, ¿qué debe recibir este Twitter Bottom Navigation Bar? Debe recibir un único parámetro que es nuestro nav controller y bueno, tal vez el modifier. ¿Por qué el nav controller? Hace algunos minutos les dije que era muy mala práctica pasar el nav controller a los composable. Sin embargo, que había unos casos muy especiales donde puede llegar a ser buena idea. Este es uno de ellos. ¿Por qué es buena idea? Porque este composable lo único que se encarga es de navegar. Entonces es bastante sencillo tratar todo con el nav controller. Si no lo pasara, ahí sí me estaría sobrecomplicando, dado que tendría que pasarle demasiadas cosas a este componente. Pero para el resto de componentes sí sería una mala idea pasar el nav controller. Ahora, para comenzar a crear nuestra barra de navegación, vamos a usar el siguiente componente que se llama Navigation Bar. Dentro de Navigation Bar vamos obviamente siempre a ponerle nuestro modificador, dado que es el componente superior. Y vamos a hacer un for each de cada uno de los ítems que están en nuestra lista. Entonces vamos a hacer bottom nav items.for each y vamos a recorrer ítem por ítem. Ahora, cada uno de los elementos de la barra de navegación es un componente que se llama navigation bar item y vamos a ver qué necesita. Entonces necesita únicamente obligatorio decir si está seleccionado o no y el on click. Vamos a hacer cada una de esas cosas, pero si bien puede recibir más cosas como un icono. Para el icono simplemente vamos a hacer icon es igual y aquí vamos a definir nuestro icono. Para eso vamos a usar el composable de icon y vamos a seleccionar el que necesita un image vector. Dentro de ese image vector vamos a poner aquí image vector es igual y vamos a seleccionar uno de los iconos que seleccionamos en nuestra tupla. Ahorita ponemos la lógica para que se muestre uno u otro. Y adicional nos falta nuestro content description que mientras tanto podemos ponerlo únicamente como nuestra ruta. Vamos con nuestro siguiente paso y los dos componentes o más bien los dos parámetros que nos faltan es selected y el on click. En este caso voy a dejar que me autocomplete, voy a decir que seleccionado es igual a falso o más bien pongamos true para que veamos lo que pasa y el on click simplemente va a navegar hacia la ruta que definimos en nuestra tupla. Si ven, si no hubiera puesto el nav controller como parámetro, tendría que definir 6 funciones y eso ya sería bastante trabajo. Aquí nos estamos ahorrando bastante pasando el nav controller como parámetro. Vamos a realizar ahora el preview de nuestra barra de navegación para ver cómo se ve. Entonces vamos a hacer aquí @preview, @composable
Y aquí simplemente vamos a poner el Remember Nav Controller. Cerramos por acá y veamos en nuestra pantalla cómo se ve nuestro nav. Entonces vemos que ahí tenemos los 5 iconos, hasta ahí todo bien, pero vemos que tiene esta sombra alrededor. Esa sombra, ¿cómo hacemos para quitarla? Entonces vamos a poner aquí selected igual a false y lo que hace eso es, bueno, quitar la sombra. ¿Y cuál es la idea de esta sombrita? La idea es que si estoy parado sobre el icono de casa, ese icono de casa tenga únicamente la sombra y así le doy una indicación al usuario sobre qué pestaña está parado. Sin embargo, nosotros no lo vamos a hacer así, siguiendo, digamos, la forma en la que está construido Twitter en la vida real. Lo que vamos a hacer es cambiar el icono de acuerdo a si estoy parado en la pestaña de Home, muestro el icono rellenito y los otros vacíos. Para realizar esa lógica de que si estoy en Home, el icono esté rellenito y los otros 4 vacíos, necesitamos saber en cuál ruta o en cuál pantalla estamos en el momento actual. Para eso, les voy a mostrar estas dos líneas de código. Realmente son muchas sintaxis, por eso no las escribí a mano, pero finalmente lo que hacen estas dos líneas de códigos es decirme en cuál ruta estoy parado. Entonces, si estoy en la pantalla de Home, pues esto será igual a Home, o Search, o a Notification. Y ya teniendo esto, ya puedo realizar ahora sí mi lógica de manera correcta. Entonces voy a decir, tener una variable booleana que sea isSelected y voy a decir que sea igual al valor de verdad de si la ruta actual, es decir, esta que acabamos de sacar por acá, es igual a la ruta que tiene el ítem. Ahora sí, puedo por aquí completar la lógica que teníamos ahorita y puedo decir, si está seleccionado, ponga el icono lleno, en caso contrario, pone el icono vacío. Ya vemos que por defecto todos los iconos van a estar vacíos. Ahora solo nos falta probar para verificar que todo esté correcto. Vamos a probar ahora que nuestra barra de navegación sí esté bien. Esto va a ser bastante sencillo. Entonces vamos a ir a nuestro Twitter app y donde está el scaffold, vamos a ver que hay otro parámetro que igual que hay top bar, hay uno que se llama bottom bar. Y en bottom bar pues vamos a importar nuestra barra y vamos a pasarle el nav controller. O más bien, bueno, aquí ya tenía un nav controller por acá, entonces debería pasarle este mismo. Vamos a recargar nuestra aplicación. Y vemos que ya tenemos nuestra barra de navegación por acá. Vamos a darle a Home para ver si funciona. Y vemos que cuando me paro en Home ya el icono pasa al rellenito y por ahora todo está bien. Me faltaría definir los composables para todas estas pantallas, dado que pues ahorita está explotando. Para que nuestra aplicación no explote, vamos a ir a App Navigation y vamos a crear simplemente los composables con las rutas que nos faltan. Entonces por aquí voy a copiar y pegar este que tenemos por acá. Y simplemente vamos a cambiar la ruta. Entonces vamos a, por ejemplo, usar la de notificaciones. Y aquí en vez de poner una pantalla, mientras tanto, y solo de manera temporal, pues vamos a poner cualquier composable y vamos a decir falta esta pantalla. Listo, ya deberíamos poder ejecutar. Entonces vamos a otra vez darle aquí play. Y cuando selecciono Home se llena el iconito y cuando le doy a notificaciones se llena el icono de notificaciones y nos muestra que falta esta pantalla. También de una vez les puedo mostrar justamente este argumento que teníamos ahorita que no se entendía mucho, que es selected. Entonces le voy a poner aquí y selected es igual a selected para que tengan el mismo valor de verdad. Vamos a recargar y les muestro. Entonces, si ven, cuando selecciono la casita, se sombrea también alrededor del icono. Eso es lo que significa isSelected. Y así también se da una indicación visual al usuario sobre qué está parado. No lo pongo simplemente porque en la aplicación de la vida real de Twitter, pues no tiene ese sombreado, sino que únicamente cambiando el icono rellenito al que está vacío, se le da la indicación al usuario de cuál ha seleccionado. Entonces, por lo tanto, voy a dejar esto en falso. Voy a hacer lo mismo con las últimas rutas que nos faltan y así tendríamos ya nuestra barra de navegación completa. Ya acabé de poner todos los composables y ya ven que pues mi aplicación se puede navegar al 100%. ¿Qué cosa ven rara en la aplicación? Voy a recargarla y ya les muestro. Entonces, si ven, desde mi register screen, pues ya tengo la barra de navegación y también esto de acá que me daña un poquito todo lo que me demoré diseñando la imagen. Lo mismo en crear cuenta, aparece tanto la barra superior como la inferior. Lo ideal sería que en estas dos pantallas, por lo menos, estas dos barras no aparecieran. Hay varias formas de hacer esto, les voy a mostrar la primera forma. Para la primera forma, entonces vamos a ir a nuestro Twitter app y por aquí, que es donde estamos definiendo si queremos el top bar y el bottom bar, vamos a hacer el siguiente código. Entonces, ¿cuál sería la idea? Que si estoy parado sobre Register Screen o Start Screen, esas dos cosas no se muestren. ¿Cómo hago para saber sobre qué ruta estoy parado? Nuevamente voy a copiar y pegar las dos líneas de código que les mostré anteriormente.
aquí ya tengo la ruta. Ahora simplemente necesito un booleano que me indique que no estoy parado sobre ninguna de esas dos pantallas. Entonces vamos a ponerle a ese booleano show bar y vamos a decir que sea verdadero, mientras que la ruta actual sea diferente de login y de register. Aquí realmente no es buena idea usar así directamente los strings, así que vamos a hacer screen.start.root. Vamos a importar aquí screen que nos falta y lo mismo aquí con register. Ahora, simplemente para que no se muestren la barra superior o la barra inferior, puedo hacer que if showBar, pues muestro esto. En caso contrario, pues simplemente no se va a renderizar en pantalla. Lo mismo por acá abajo. Entonces, if showBar, renderizo esto que está por acá. En caso contrario, simplemente no se va a renderizar. Vamos a probar. Y vemos que ya logramos el efecto que queríamos. Si estoy en estas dos pantallas, no se muestra ni la barra superior ni la barra inferior. Vamos a ir a la otra pantalla. Vemos que todo está bien. Y cuando ya paso a la siguiente pantalla o a cualquiera de ellas, sí se muestra tanto la barra superior como la barra inferior. Esa puede ser una solución, pero ¿cuál va a ser el problema? Si quieren, pueden ingresar a su aplicación de verdad de Twitter o X en este momento y van a ver que, por ejemplo, cuando yo entro a un tweet, ya esta barra de navegación deja de aparecer. Además, tenemos un problema. Como estoy en Tweet Detail Screen, ven que no se seleccionó ninguno de los iconos, lo cual es bastante raro. Entonces yo quiero que esta barra superior también desaparezca. Como les estaba diciendo, hay dos posibles soluciones. La primera es seguir aquí poniendo mucha más lógica y poner, no sé, una lista de pantallas donde se muestre la barra superior, otra donde se muestre la barra superior. Y eso lo que hace es que yo agregue mucha lógica en esta parte de la aplicación. Vamos a ver una segunda solución que he visto en muchos lados, pero ya vamos a ver cuál es su complicación. La segunda solución que me dice, entonces, en vez de usted declarar el scaffold acá, que es donde se declara el top bar y el bottom bar en la aplicación en general, usted lo que podría hacer es coger su scaffold y ir, por ejemplo, al home screen y declarar aquí directamente el scaffold y seguir los casos de uso. Entonces, por ejemplo, en el home screen yo sí quiero que se muestre tanto mi barra superior como inferior, entonces simplemente voy a invocar ambas. Quitaría todo esto de acá y después dentro de mi scaffold pues simplemente metería todo lo que tenía anteriormente, que sería este box de por acá. Ahorita van a aparecer muchas cosas en rojo, no nos preocupemos, pero bueno, entonces ahora, ¿cuál va a ser el problema? ¿O cuál es la dificultad que ven acá? ¿Qué es lo primero que aparece en rojo? Eso no, rojo no le pongan atención porque es algo del Pine, pero ¿qué es lo que de verdad aparece en rojo? Que él no sabe quién es nav controller. Entonces ustedes dirán, pues fácil, entonces pásele el nav controller como parámetro. Pero hace algunos minutos hablamos de que es muy mala práctica pasar el nav controller como parámetro a los composables en general. Si hago esta aproximación de poner el scaffold en cada una de mis pantallas y, por ejemplo, si no quiero el bottom bar o no quiero el top bar, simplemente lo quito, pues el problema es que igualmente en muchas pantallas voy a tener que pasar mi nav controller. Entonces por aquí tendría que crear otro parámetro y ir pasando el nav controller y ahí se termina de desorganizar mi aplicación. Entonces, lastimosamente, esta aproximación no es muy buena y lo que hace es que uno coja la muy mala práctica de pasar el nav controller como parámetro. Entonces podemos olvidarnos de ella. Vamos a quitar esto de acá y vamos a volver a como estábamos ahorita. Entonces vamos a volver a poner nuestro scaffold. Y sí, la solución que les voy a recomendar para la clase es generar toda la lógica. O sea, tener un montón de if o tener una lista donde se tiene que ver la pantalla y donde se tiene que ver la barra superior y una lista donde no se tiene que ver la barra inferior y así con cada cosa. Para terminar la clase de hoy, entonces vamos a arreglar eso, que solo se muestre el top bar cuando yo quiero y solo se muestre el bottom bar donde yo quiera. Sin embargo, no es muy buena idea seguir poniendo toda la lógica acá, porque si ven, esto puede crecer fácilmente y voy a estar combinando cosas que no debería combinar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente como un poco de buena práctica. Vamos a mover toda la lógica a un nuevo archivo. Entonces vamos a ir por aquí a nuestra navegación, vamos a hacer New y vamos a seleccionar un archivo de tipo Object. Acuérdense que los Objects básicamente me ayudan a tener una lista de funciones o de parámetros a los que puedo acceder sin tener que realizar una instanciación. Vamos a llamarlo Navigation Logic. ¿Y qué va a tener nuestra lógica de navegación? Primero, va a tener una lista de pantallas donde no quiero que aparezca mi top bar. Si ven,
Estas van a ser las excepciones. ¿Cuáles? La pantalla principal, la pantalla de iniciar sesión y la pantalla de crear cuenta. Solo son 3 pantallas donde quiero que este top bar no aparezca para que no entorpezca mi diseño. Ahora, al revés, ¿cuáles son las pantallas donde quiero que aparezca mi bottom bar? Es decir, esta barrita que tenemos por acá, ¿sí ven? Solo son 5 pantallas. En el resto, por ejemplo en esta, ya no debería aparecer el bottom bar. Entonces nuevamente vamos a crear la lista cerrada de donde quiero que aparezcan mis pantallas, que van a ser solamente esas 5. Para terminar, estas dos cosas las vamos a dejar privadas para que no se puedan acceder desde afuera. Vamos a crear dos funciones que fácilmente, pasándole el nombre de la ruta en la que estoy parado, me diga si debo mostrar el top bar o el bottom bar. Si ven, aquí me está ayudando de una vez a autocompletar. Entonces me creo las dos funciones para saber si debo mostrar el top bar o el bottom bar. Ya acá va a ser bastante sencillo. Entonces vamos a ir a nuestro Twitter app y en vez de tener todo esto, es más, lo podemos más bien comentar mientras tanto. Vamos a decir top bar y va a ser igual a if. Van a ver que es bastante sencillo. Ya podemos usar nuestras funciones que declaramos en Navigation Logic, punto, y en este caso vamos a usar la de si se debe mostrar el top bar. Vamos a pasarle nuestra ruta actual, que ya tenemos el código arriba, y dependiendo de ese valor de verdad, pues mostramos nuestro top bar. Hacemos exactamente lo mismo, pero con el bottom bar. Entonces aquí vamos a usar la otra función y ya acabamos. Ven que quedó mucho más limpio, ya todo esto ahorita lo puedo quitar y veamos primero si funciona y ya quitamos los comentarios que nos sobran. Entonces vemos que en esta pantalla no aparece ni la barra superior ni la inferior, todo estaría bien. En la siguiente tampoco aparece nada. Ya en estas pantallas sí aparece el bottom bar y vemos que puedo ir navegando y aparece de manera adecuada con el top bar. Y ya en esta en específico aparece únicamente la barra de arriba, pero no la de abajo. Entonces logramos mantener todo de manera correcta. Y ya podríamos quitar esto y podríamos quitar la lógica que estamos escribiendo acá, que ya quedó mucho más limpio teniéndolo en un archivo aparte.